Veamos ahora el concepto de continuidad. La definición de continuidad dice: una función f de x es continua en un punto de abscisas x sub 0 cuando se cumple que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a f de x sub 0. Es decir, cuando el límite y la imagen son iguales. Entonces, las tres condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua es que esté definida en x sub 0, es decir, que exista la imagen de x sub 0, que exista el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 y que el límite y la imagen sean iguales. Por lo tanto, si no sucede una de esas cosas, entonces la función deja de ser continua en un punto al no cumplir las condiciones. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una función por tramos, que dice f de x es 2x menos 3 si x es menor a 1, x cuadrado menos 3x más 1 si x es mayor o igual a 1. Para analizar la continuidad tendremos que probar si cumple con las tres condiciones. La primera condición es que exista la imagen cuando x vale 1. ¿Por qué cuando x vale 1? Porque es en 1 donde se hace la partición del dominio. Cuando uno analiza la continuidad en una función, lo tiene que analizar en algún punto en particular, cuando vemos que sucede algo particular en la función. En este caso, lo particular de la función es que en 1 se parte el dominio. Entonces, la imagen de 1 la calculo donde en el subdominio donde pertenece 1. Como 1 pertenece al segundo subdominio, para calcular su imagen usamos esta ley de formación. Entonces 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 1, resolvemos y f de 1 es menos 1. La segunda condición es que exista el límite. Entonces vamos a calcular el límite, pero lo vamos a hacer por derecha y por izquierda. Entonces, para calcular los límites laterales, lo hacemos primero por derecha. Recuerden que por derecha, cuando x tiende a 1 por derecha, tenemos que analizarlo por el lado de los mayores. O sea que vamos a usar la segunda ley de formación. X mayor o igual a 1. Es esta la ley de formación. Calculamos su límite reemplazando el 1 donde están las x y nos da menos 1. El límite de la función cuando x tiende a menos 1 lo vamos a tener que hacer con la primera ley de formación, porque por izquierda están los menores a 1 y para calcular a los menores a 1 tenemos que usar esta ley de formación. O sea que reemplazamos el 1 y también nos da menos 1. Si por derecha e izquierda el límite cuando x tiende a 1 me da menos 1, quiere decir que existe el límite y es menos 1, o sea que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es menos 1. Como podemos ver, la imagen de 1 es menos 1 y el límite de f de x cuando x tiende a 1 también es menos 1. Como su imagen y su límite son iguales, decimos que la función es continua en x igual 1. Vemos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos f de x es x cuadrado más 2x si x es menor o igual a menos 2. 2 elevado a la x más 1 si x es mayor a menos 2. Lo primero que hacemos es analizar para x igual menos 2 porque en menos 2 se produce el corte del dominio. Entonces f de menos 2, buscamos a cuál de los subdominios pertenece a menos 2. Pertenece al primero de los subdominios, reemplazamos el menos 2 donde está la x y nos da menos 2 al cuadrado 4, 2 por menos 2 menos 4, 4 menos 4, 0, entonces f de menos 2 es 0. Analizamos el límite, para eso tenemos que hacerlo por izquierda y por derecha. Por la derecha tenemos los mayores, entonces vamos a usar la segunda ley de formación. Reemplazamos el menos 2 donde está la x y nos da 2 elevado a la menos 1, o sea, un medio. Por la izquierda están los menores, entonces vamos a usar la primera ley de formación para
calcular el límite acercándonos a menos 2 por la izquierda. O sea que vamos a tener que hacer menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 y nos da 0. Por la derecha nos da 1/2 y el límite por izquierda nos da 0. Si los límites laterales son distintos, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a menos 2 no existe. Como la imagen de menos 2 es distinta al límite de f de x cuando x tiende a menos 2, decimos que la función no es continua o es discontinua en x igual menos 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué clase de discontinuidad tiene esta función? Dice que la función es discontinua esencial. ¿Qué nos hace clasificarla como discontinuidad esencial? Que el límite no existe. Entonces, cuando una función es discontinua, porque no cumple una de las condiciones, y el límite no existe, decimos que es discontinua esencial. Pasamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos la función partida también para los valores menores a 2, 2x dividido x menos 2, y para los mayores a 2 es x menos 3. Entonces, para analizar la función tendremos que hacerlo cuando x es igual a 2, porque en 2 es donde se produce la partición del dominio. La imagen de 2 la buscamos en el subdominio al que pertenece 2, reemplazando nos da que la imagen de 2 no existe, porque 4 dividido 0 no existe, porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Entonces la imagen de 2 no está definida, no existe la imagen de 2. El límite, cuando x tiende a 2, lo tenemos que analizar por derecha y por izquierda. Por la derecha están los mayores a 2, entonces vamos a tener que usar cuando x menos 3. Reemplazando nos queda 2 menos 3 menos 1. Entonces, cuando x se acerca a 2 por la derecha, la función tiende a tomar valores muy cercanos a menos 1. Por la izquierda, el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda, tenemos que analizar para los menores, porque a la izquierda del 2 están los menores. Reemplazamos en esta ley de formación y nos queda 4 dividido 0. Recuerden que en un límite, cuando nos queda cualquier número dividido 0, decimos que tiende a infinito, que es lo mismo que decir que no existe. Ahora, si por izquierda tiende a infinito y por derecha no, y por derecha me da menos 1, los límites laterales son distintos, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe. El último paso es comparar la imagen que no existe con el límite, y con el límite de f de x cuando x tiende a 2 que tampoco existe. Por más que la imagen no exista y el límite tampoco, no podemos decir que son iguales por el solo hecho de no existir. Para que sean iguales, deben existir y nos debe dar el mismo valor. Por lo tanto, decimos que el límite y la imagen no son iguales. Así que la función no es continua en x igual 2, o sea que es discontinua. Discontinua esencial porque su límite no existe. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos esta función, ahí así la ven, que está partida en 2, x cuadrado menos 3x más 2 para los valores menores a 0 y logaritmo en base 2 de x más 2 para los valores mayores a 0. Pero x cubo menos 1 si x es igual a 0. Entonces, el primer paso que hacemos, como siempre, es hallar la imagen de 0. La imagen de 0 la vamos a hallar donde esté el igual a 0. ¿Sí? La imagen de 0 la vamos a tener que calcular en x cubo menos 1. Reemplazamos el 0 y nos va a quedar 0 al cubo menos 1. O sea que la imagen de 0 es menos 1. Para el límite lo hacemos por derecha y por izquierda. Por derecha están los mayores, entonces vamos a usar la segunda ley de formación. Al reemplazar nos queda logaritmo en base 2 de 0 más 2. 0 más 2 es 2, logaritmo en base 2 de 2 es 1. O sea que el límite de f de x cuando x se acerca a 0 por la derecha nos da 1. Y por la izquierda vamos a reemplazar la ley de formación utilizada para los menores a 0. O sea que nos va a dar
0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1, 1. Si por derecha el límite es 1 y por izquierda el límite también es 1, entonces decimos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 1 porque los límites laterales son iguales. El tercer paso es comparar la imagen de 0, que es menos 1, con el límite de f de x cuando x tiende a 0, que es 1 positivo. Entonces son distintos. La imagen de 0 es menos 1 y el límite cuando x tiende a 0 de la función es 1 positivo. Como son distintos, entonces decimos que la función no es continua en x igual 0. Como no es continua, pero sí existe el límite, entonces decimos que la función es discontinua evitable. ¿Sí? Porque el límite existe. Cuando una función no es continua, si el límite existe, es discontinua evitable. Y si el límite no existe, es discontinua esencial. En este caso, es discontinua evitable porque el límite existe. Espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video.